Hola, 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 hola. Bienvenidos a este canal María José, técnico de prevención y ambiente, donde tratamos de hablar de prevención de riesgos y medio ambiente de una manera fácil y práctica para que todos podamos aplicarlo en nuestra vida diaria. El tema de hoy es: ¿las personas vulnerables no van a poder trabajar? Pues muy bien, vamos a hablar de esto. Las personas vulnerables, colectivos de riesgo o personas sensibles a contraer el coronavirus, las personas que son consideradas como vulnerables o que las personas que entiéndase, no por personas vulnerables, estas personas que tengan el mayor riesgo de poder contagiarse con coronavirus, no podrán trabajar, ¿sí? ¿No? Bueno, vamos a detallarlo porque hace algunos días he estado escuchando cosas sobre, bueno, temas de discriminación y cosas de que las personas vulnerables no van a poder trabajar o que de aquí en adelante va a ser muy difícil conseguir trabajo para estas personas. Y yo quería aclarar esto para que, bueno, pues para que este tipo de cosas de alguna manera contribuir, porque en realidad no es justo y también es importante que se prevenga que en adelante empiece a producirse algún tipo de discriminación laboral en función de las condiciones de salud de las personas. Mucho más cuando esto no tiene por qué ser así, porque si lo hablamos desde un punto de vista técnico, no tiene por qué ser así. Voy a explicarlo. Para esto, en primer lugar, tendríamos que definir quiénes son las personas que pueden considerarse vulnerables o cuáles son estas personas, qué características tienen. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, se han establecido unas patologías específicas para definir a las personas vulnerables o las personas que tienen factor de riesgo para para contagiarse de coronavirus, ¿no? Entonces, entre las principales patologías encontramos enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en tratamiento activo, personas mayores de 60 años, personas con obesidad y embarazo. Entonces, como ven, algunas de estas son enfermedades, sí, o son, bueno, enfermedades crónicas y otras no son enfermedades. El embarazo no es una enfermedad, ser mayor de 60 años no es una enfermedad, pero como se ha detectado que muchas de las personas que tienen este factor y cuando se enferman de coronavirus han sufrido complicaciones, también por eso están en los grupos vulnerables. También, por ejemplo, personas con inmunodeficiencia o con enfermedades que hace que tomen alguna medicación que cause inmunodeficiencia. Eh, y bueno, también obviamente una persona con inmunodeficiencia va a ser mucho más fácil que se contagie de la enfermedad. Entonces, esto como un breve resumen acerca de cuáles son los factores. Ahora vamos a ver los niveles de riesgo existente. Esto es en base a la normativa del Ministerio de Sanidad de España, en el cual ellos han emitido una guía para evaluar estos casos. Es decir, no es lo mismo tener diabetes y trabajar en una empresa de servicios administrativos o en un despacho jurídico que tener diabetes y trabajar en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Es por eso que ellos han definido estos distintos niveles de riesgo según el tipo de actividad. Entonces, nivel de riesgo número uno es similar al riesgo comunitario, trabajo sin contacto con personas sintomáticas. Pues este es el ejemplo que les decía. Puede ser un despacho jurídico, una inmobiliaria, un servicio de asesoría contable, pues son lugares de trabajo en los cuales el riesgo es muy bajo porque la actividad en sí no es una actividad en la que se lleve a cabo contacto con personas que sean sintomáticas con el coronavirus. En el nivel de riesgo 2, trabajo con posibilidad de contacto con personas sintomáticas, pero manteniendo la distancia de seguridad y sin actuación directa sobre ellas, pues encontramos trabajadores, por ejemplo, recepción de hospitales, recepcionistas en clínicas,
personal de limpieza, personal de servicios en hospitales, entonces personal que posiblemente pueda estar en contacto, pero que no haga ningún trabajo de tipo asistencial en las personas que estén enfermas de coronavirus. Número 3 está asistencia o intervención directa sobre personas sintomáticas con EPI adecuado y sin mantener la distancia de seguridad. En este caso serían trabajadores asistenciales, enfermeras, médicos, trabajadores de residencias. Y el nivel de riesgo número 4 es de profesionales no sanitarios que deben realizar maniobras generadoras de aerosoles a personas COVID positivo. En este caso, un ejemplo serían personas que prestan asistencia a ancianos. Bueno, a partir de aquí, según lo que establece el protocolo, los médicos del trabajo, los médicos ocupacionales, deben también considerar si la patología está controlada o está descompensada o en el caso de que haya comorbilidad, es decir, que hayan dos factores. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene hipertensión o una diabetes y que se encuentra controlada y que se encuentra en buen estado de salud bueno, que no esté, que no se encuentre bien, ¿no? O si, por ejemplo, la persona es mayor de 60 años y diabético, ya tiene dos factores, puede ser mayor de 60 años, diabético e hipertensión, son tres factores de riesgo. Lo mismo sucede con el embarazo, si es un embarazo de alto riesgo o un embarazo normal, y si este embarazo, por ejemplo, tiene algún otro factor, como por ejemplo, pues hipertensión o por ejemplo diabetes gestacional. Entonces, todo esto tiene que analizar el médico de ocupacional y de esta manera hace el informe respecto a si el trabajador es apto o no es apto. Entonces, el informe médico podrá hacer distintos tipos de recomendaciones respecto a si se puede adaptar el puesto de trabajo para que el trabajador pueda continuar trabajando o si se puede hacer teletrabajo. Es decir, no, y esto era el punto al que quería llegar, que no debe haber una discriminación de contratar o no contratar a una persona si tiene o no una patología, porque esta persona, si tiene la patología controlada, puede trabajar perfectamente a pesar de tener el coronavirus. Y si aparte es una actividad de bajo riesgo, pues no habrá ningún problema. Entonces, esto es un análisis que debe hacerlo el médico ocupacional de la empresa o a través de un servicio médico, según como lo hagan, como sean los procedimientos en cada país, a través de un servicio médico se podrá analizar esto. Entonces, no es necesario negarle el trabajo a una persona o despedir a una persona porque tenga un factor de vulnerabilidad, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, si la persona en realidad tiene el factor de vulnerabilidad y tiene un informe médico que no es del todo favorable, aún así se pueden tomar medidas para mantener el puesto de trabajo, como es el cambio de puesto de trabajo o hacer teletrabajo. En este sentido, el informe médico puede tener las siguientes recomendaciones. No precisa ni adaptación ni cambio de puesto de trabajo, permanece en su actividad laboral habitual, es lo que ya habíamos comentado. El siguiente caso puede ser continuar la actividad laboral, puede realizar las tareas con exposición a personal sintomático, pero con los EPIs adecuados. Es decir, en este caso la persona deberá llevar una mascarilla FFP2 o una mascarilla FFP3, ¿no? O una mascarilla, bueno, N95 o KN95. Bueno, en este caso podríamos encontrar lo que decíamos, personas que trabajen en recepción, en este tipo de puestos de trabajo, podrán continuar haciendo su trabajo siempre y cuando lleven la protección, el equipo de protección individual. El siguiente caso es, puede continuar la actividad laboral sin contacto con personas sintomáticas y sin posibilidad de tramitar la incapacidad temporal como trabajador especialmente sensible. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, en este caso, por ejemplo, a estas personas pues las tendríamos que cambiar a un área donde no tengan contacto con personas sintomáticas. Por ejemplo, cambiarlos a archivo o a otra área dentro de la empresa o que hagan teletrabajo. Y también existe la posibilidad de que se tramite una incapacidad temporal similar a un accidente de trabajo, pero en este caso por ser un trabajador especialmente. Y en este último caso sí es necesario el caso práctico, un ejemplo de, bueno, de cómo sería. Esto tengo que decirlo, que en realidad esto
quien lo hace es el médico ocupacional. Dentro de los servicios de prevención, ustedes pueden dar aviso a su técnico o dar aviso al servicio de prevención para que los ayude a gestionarlo, pero quien hará el informe, quien se pondrá en contacto con la persona será el médico. Un ejemplo sería un caso de diabetes controlada en una actividad de nivel riesgo 1, ¿no? Una persona que tenga diabetes lo tiene controlado y trabaja, hacer trabajos administrativos dentro de una empresa. Puede ser que sea un informático, tal vez un trabajador que ni siquiera tiene mucho contacto con compañeros, ¿no? Entonces el trabajador podrá permanecer en su actividad habitual. No habrá ningún problema, ¿no? Este es uno de un ejemplo. Y en este sentido es eso lo que quería transmitir, no tener miedo, porque se puede trabajar, se pueden adaptar los puestos de trabajo y no discriminar a las personas porque bastante tienen ya con sus dolencias, con sus enfermedades para que los discriminen por ello. Pues nada, si en tu empresa hay una persona, es tu obligación preguntarlo y hacer el correspondiente procedimiento para que estas personas cuenten con unas condiciones de trabajo seguras sin necesidad de despedirlos. Si quieres contratar a alguien y tiene alguno de estos factores, tampoco no tengas miedo, puedes hacerlo. Y si tú eres un trabajador sensible, acércate a tu empresa y pregunta al respecto para que asimismo se comunique contigo el médico o tomen las respectivas medidas para que tú puedas hacer tu trabajo con seguridad. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.